Este señalamiento que ha hecho el presidente López Obrador, primero el 18 de abril en su conferencia matutina, pues descubrió que existía esta conspiración en la que participa el Departamento de Defensa de Estados Unidos mediante acciones de espionaje para debilitar políticamente al gobierno de México que él encabeza, y en esta pues conspiración también participan empresarios mexicanos y también políticos de oposición. Muy lamentable esta circunstancia, y a propósito de esto pues estuvimos ayer en la conferencia matutina pues preguntándole al presidente López Obrador si ya había tenido oportunidad de reunirse y comentarlo con su homólogo estadounidense Joseph Biden. El presidente López Obrador, entre otras cosas, pues ha dicho que existe pues esta circunstancia de comunicarle al presidente pues sí, su malestar, incluso pues su rechazo a este injerencismo. Hay tres cosas que le va a comentar al presidente Joe Biden específicamente. La primera de ellas tiene que ver con este espionaje en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo cual pues ya estaría comprobado que es el Departamento de Defensa, el Pentágono, el que estaría detrás de este hackeo masivo a los ordenadores de la Sedena, que se conoció como el caso Guacamaya, y que no sería un grupo de hackers, sino más bien el gobierno de Estados Unidos haciendo este hackeo masivo a los servidores a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el primer tema. El segundo tema es el espacio aéreo. No se va a permitir la injerencia de Estados Unidos en el espacio aéreo mexicano. El tercer tema pues tiene que ver con este financiamiento de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos mediante la agencia USAID, esta agencia destinada supuestamente al desarrollo, que en realidad es una agencia pues que opera la propia CIA, esta agencia central de inteligencia, que se dedica pues a desestabilizar países que no tienen pues la misma política que Estados Unidos, y también a pues generar golpes de estado en estas naciones, a impulsar algunos crímenes en el extranjero, y en este caso pues también estaría detrás del financiamiento a grupos opositores. El propio presidente López Obrador pues ha denunciado en su conferencia matutina que se trata del caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también el caso de Artículo 19, esta organización con sede en Inglaterra. Ya veíamos, además se conecta con estos medios ingleses también, esta estrategia que viene desde Inglaterra para desestabilizar al gobierno de México en términos políticos. Y también México Evalúa, que está muy ligada esta organización también a los intereses de Claudio X González Guajardo, y por supuesto todo el asunto de la oposición. Entonces tendríamos en dos vías: por una parte al Departamento de Defensa de Estados Unidos pues haciendo esta infiltración indebida, ilegal, a todas luces violatoria del derecho internacional, hacia las instituciones de seguridad nacional mexicanas, y por otra parte el Departamento de Estado financiando directamente con millones de dólares a los grupos opositores, en este caso a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, vinculada directamente a Claudio X González Guajardo. Sósimo, pues una situación que sí, el propio presidente calificó como que no se había sentido tanto injerencismo, incluso en la época de Donald Trump, pero que ahora sí estaríamos en una circunstancia distinta. El presidente pues ha dicho que estamos prácticamente blindados porque se le habla con la verdad al pueblo de México, no hay nada que ocultar. Sin embargo, pues no deja de llamar la atención este señalamiento hacia las agencias, y en este caso hacia el Pentágono, como autor de una vulneración grave a nuestra soberanía y sobre todo a nuestras informaciones de seguridad nacional. Así es, Nancy Flores, y todo parece indicar que este tema se irá agudizando conforme se acerque también las elecciones del año próximo. Estamos viendo cómo prácticamente Estados Unidos está tratando de incidir
en la decisión que tendrán que tomar los mexicanos y las mexicanas sobre el futuro del país en julio de 2024. Y esto a través de qué asunto, pues precisamente de estos financiamientos que se están otorgando a organizaciones que tienen un corte político, son abiertamente políticas, trabajan de manera abierta en política, y pues es algo que la propia Constitución prohíbe. No se trata solamente de que no sean agentes extranjeros los que pudieran intervenir en política directa en México, sino también a través del financiamiento a grupos que se convierten en voceros de estos mismos intereses, en este caso estadounidenses, porque hay que señalarlo, pues comparten, por supuesto que Claudio X González y su organización comparte los mismos valores que el statu quo estadounidense, comparte incluso podremos decir que o creen que comparten los mismos intereses, y que se sienten afectados en este caso por un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, y pues todo indica que seguirán estos embates desde Estados Unidos, porque así conviene a los intereses de Estados Unidos. Me parece que hoy Estados Unidos pues está muy decepcionado de que ya no cuenta con funcionarios como Genaro García Luna, como el propio Felipe Calderón, o como Vicente Fox, por ejemplo, pues que rayaban incluso en la abyección, y que a espaldas de los mexicanos pues generaron una supuesta guerra contra el narcotráfico, generaron operativos como Rápido y Furioso, y que dieron incluso la entrada a que agentes extranjeros operaran en México de manera autónoma, violando totalmente las leyes y la Constitución. Entonces me parece que pues seguirán adelante, y el presidente de la República, entiendo, Nancy Flores, pues ha tratado de exculpar en buena medida a Joseph Biden, diciendo que hay muy buena relación con él y que el gobierno estadounidense es muy grande, es muy amplio, y hay instancias del propio gobierno estadounidense que actúan así independientemente de quién esté en el máximo cargo de Estados Unidos. Sin embargo, pues pienso que Joseph Biden tampoco puede decir que o que no sabía. Pienso que asuntos como este se le consultan, sí se le consultan al propio presidente estadounidense, y entiendo que López Obrador pues tampoco quiere generar algún tipo de encono con el más alto cargo de Estados Unidos, porque por supuesto que es bueno mantener la cordialidad y la comunicación directa en este sentido, pero por supuesto que Joseph Biden también es responsable. Y más que quieren regresar al gobierno, ese es el punto, tanto por parte de los empresarios mexicanos, los propios políticos de ultraderecha o de la oposición quieren regresar a la presidencia por el botín que les significaba. Vamos a escuchar las palabras del presidente aquel 18 de abril de 2023, cuando revelaba pues precisamente parte de esta conspiración. Pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión. No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo. Sí, pero además recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Y vamos a cuidar la información. Y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Vinculados algunos con actividades ilícitas. ¿Por qué no mejor presentar? Porque no
vamos nosotros a convertir en mártir a espías o a de empleados de agencias extranjeras. Crimen. Somos libres. Entonces, y qué bueno que salió el tema. Ya decíamos que el asunto del espionaje pues es una acusación muy grave, toda vez que se ha confirmado, el presidente de la República ha insistido en que desde Estados Unidos se ha atacado cibernéticamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, una nación supuestamente amiga prácticamente está buscando vulnerar a, en este caso, una institución sustantiva del Estado mexicano. No ha recibido ningún tipo de desmentido por parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente del Pentágono, y es que el propio presidente pues ha dado muestras de que cuenta con evidencia de ello. En este video que vamos a ver a continuación, el presidente de la República se refiere precisamente a este hackeo. Lo de guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción del exterior. Entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional y defendiendo nuestra soberanía. No, hay facultades, las que establece la ley. Si hay una información que se considera de seguridad nacional, no se tiene por qué No, ya está establecido. Ya está establecido. Es que nosotros habíamos dicho al principio todo, pero se están metiendo, es como los globos de China, ¿no? Aquí no los vamos con tiradores, ¿cómo se llaman las resorteras? Este tema se utilice precisamente para vulnerar, en este caso, No va a pasar nada porque la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el Gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes. Y lo que queremos pues es no facilitarles el trabajo a los que están espiando. Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post, hackean. Información disponible. Nada más den la fuente. Es decir, nada más, no, yo la estoy dando, pero ustedes pónganla. O sea, porque ya sabemos, ¿no? Muy buenos días, señor presidente. Espera, es que es muy interesante eso. Están Claudia X González recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos, la asociación, y como quieren meterse, como era antes, estoy hablando de las agencias, quieren mandar, violar nuestra soberanía. Entonces empiezan a filtrar, ¿no? Supuestamente para debilitarnos, ¿no? Políticamente. No, la gente nos apoya y apoya a la Secretaría de la Defensa y apoya a la Secretaría de Marina y apoya a la Guardia Nacional, el pueblo de México, la mayoría.
Ahí está la declaración del presidente López Obrador del pasado 18 de abril y ya decíamos, el día de ayer estuvimos en la conferencia matutina, el presidente López Obrador pues ya envió una primera carta, una misiva a su homólogo estadounidense Joseph Biden, pues advirtiéndole de este financiamiento del Departamento de Estado a los grupos opositores como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, también como Artículo 19 y como esta otra organización ligada también a Claudio X González Guajardo. Y bueno, decir que ellos quieren regresar por el botín que significa la presidencia de la República, el control de este país, y no es poca cosa el hecho de que pues sea un grupo numeroso de opositores al gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que les fue arrebatado según su propio pensamiento? Pues les fue arrebatado el uso del presupuesto público para sus intereses personales. Actualmente ya lo veíamos en emisiones pasadas, 4.1 billones de pesos se destinan tanto a programas sociales, casi 3.8 billones de pesos para programas sociales y el resto para el sector energético. Esto es el presupuesto que ellos quisieran embolsarse, más de 4 millones de billones con B, es el presupuesto que ellos quisieran llevarse a sus bolsillos. Ahora sí se les cobran los impuestos para que exista pues este reparto de la riqueza a los más necesitados mediante estas acciones, como por ejemplo las pensiones universales a adultos mayores, las becas para niños y niñas con discapacidad, las becas para estudiantes desde preescolar hasta nivel universitario, etcétera. También está todo el tema del cese ya del financiamiento a las empresas y corporaciones, sobre todo de carácter transnacional, de origen mexicano y también extranjero, como era en su momento todos los subsidios que daba la Secretaría de Agricultura, también los subsidios abiertos que daba el CONACYT indebidamente a todas estas empresas de los cuales pues ya hablaba el día de ayer la doctora María Elena Álvarez Builla respecto de todo el financiamiento, y entre ellos pues estaba Kimberly Clark como una de las que más dinero obtenía. Está todo el tema de toda la explotación que se permitía a diestra y siniestra de los bienes de la nación, como por ejemplo el sector minería y también la explotación del agua. Todo el tema de los FOBAPROAS, estos rescates a los más ricos que se hicieron, por supuesto, el peor de ellos en el sexenio de Ernesto Zedillo, que nos ha costado más de 3 billones de pesos rescatar a los banqueros y a los más ricos. Pero esto también ya le dimos cuenta aquí en Contralínea del rescate a los más ricos en el sexenio de Calderón, cuando se vivieron varias crisis, la crisis de los créditos subprime, pero también la crisis de la llamada epidemia del H1N1. Está, por supuesto, todo el tema de los contratos amañados que obtenían del sector público en áreas estratégicas como el sector petrolero, pero también todos los convenios que se permitían para que ellos generaran su energía eléctrica y no pagaran ni un centavo a las arcas de la nación cuando utilizaban en realidad toda la red de la Comisión Federal de Electricidad, y esta asumía todos los costos. Está el tema del outsourcing, ya se impide el outsourcing en nuestro país, al menos el llamado outsourcing malo, que les permitía pues explotar y sobreexplotar a los trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto está todo el tema de Estados Unidos y lo que quisiera seguir haciendo nuestro país por medio de sus 14 agencias, convertirnos en su patio trasero y además echarnos la culpa de todo lo malo que le ocurre sin que hubiera un freno o siquiera una búsqueda de soberanía social. Pues así es, Nancy Flores, se trata, decíamos, de temas muy importantes. Sí, están molestos por eso y molestos por todo lo que podría significar tan solo el que ya hayan quedado fuera las agencias de Estados Unidos en este país cuando ya se habían acomodado, estaban prácticamente a sus anchas. Hay que recordar que cuando Estados Unidos llega a un país, se instala por la vía abierta o incluso encubierta, es muy difícil que termine dejando este lugar, y que hoy, por supuesto, podemos
nosotros señalar que hay una determinación importante para que no actúen los agentes estadounidenses en este país. Ya lo señalaba la propia Constitución, pero ha quedado todavía más claro ya en la propia Ley de Seguridad Nacional luego de esta reforma, y que pues es algo que también les está molestando. Y sí, destacar esta parte, Nancy Flores, que buscan ser agentes en las elecciones del próximo año. Están buscando incidir en algo que solamente corresponde a los propios mexicanos, y están tratando de hacerlo mediante estos 3 mecanismos que ha identificado el propio titular del Poder Ejecutivo Federal. Uno es el apoyo a estas organizaciones como la de Claudio X González y otras que también ya hemos estado señalando. Otro mecanismo es también mediante tratar de que no fuera la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la que tuviera el control del espacio aéreo mexicano. Pues nos parece también un despropósito en ese sentido, como una fuerza especializada en la seguridad aérea no va a ser la que controle el espacio aéreo mexicano, sino que se quería que se dependiera de los propios instrumentos de Estados Unidos. Y sí, este otro asunto que ha denunciado el propio presidente de la República es el hackeo. El hackeo que ha dicho se enfiló en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también podrá ser enfilado en contra de cualquier otra instancia del gobierno mexicano, y ha dicho esto con la intención de que se debilite de manera política al gobierno que encabeza. Son los 3 mecanismos mediante los cuales Estados Unidos está tratando de incidir en decisiones que solamente corresponden a los mexicanos, a las mexicanas. Pues hay que estar muy atentos y vigilantes, y sobre todo sí, pues exigir a nuestras autoridades que siempre defiendan nuestra soberanía y nuestra independencia. En este caso, pues no hace falta, porque el presidente López Obrador lo hace todos los días, incluso mediante estos reclamos hacia Estados Unidos. Y no olvidar que en 2021, el 6 de mayo de aquel año, pues el presidente López Obrador envió una nota diplomática a Estados Unidos exigiendo una explicación de por qué financiaba el Departamento de Estado a estos grupos opositores como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No hubo respuesta. Lo que sí hubo en México fue una persecución por parte del INAI contra el presidente, basada pues en una ilegalidad. No hay que olvidar que el INAI abrió un expediente supuestamente para garantizar los datos personales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando la ley no reconoce datos personales a las personas morales, y lo hizo, en su momento nos lo comunicó, porque exigía también el INAI, este supuesto órgano de transparencia y de defensa del derecho humano a la información, pues exigía contra línea revelar sus fuentes, lo cual es contrario a lo que es el mandato original hacia esta institución. Lo hacía de forma facciosa en defensa de los grupos de intereses creados, específicamente en defensa de esta organización ligada, vinculada, abierta y directamente a Claudio X González Guajardo. Pues